de tus males sanarás. A Jesús, tu amigo ven, volveremos a cantar. Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar. Él recibe al pecador, recibir te prometió, date prisa en acudir. Necesitas como yo, vida que te hará vivir. Volveremos a cantar. Él recibe al pecador, claro hacerlo resonar. Él recibe al pecador. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Amén. El Señor nos recibe tal y como somos. Amén. Tenemos un Dios amante, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios que dejó su trono y descendió para darnos a nosotros lo que hoy tenemos: salvación y confirmación de la vida eterna. Amén. Por eso hoy es un día para alabar y glorificar el nombre de Dios. En el cierre de este retiro es un buen momento para decirle a Dios gracias y gloria a tu santísimo nombre. Y comenzar a poner en práctica el estar en la presencia del Señor. El sacar tiempo para estar en comunión con Dios. El entender que todo va a pasar y lo único que nosotros tenemos que va a permanecer es el disfrute de la presencia de nuestro Padre Dios. Y el Espíritu Santo está a disposición para que eso se realice. Rogamos, oramos para que la semilla plantada durante estos días que hemos pasado juntos, el Espíritu Santo siga produciendo esa necesidad de Dios que nos lleve a una búsqueda constante, que llene nuestra alma y produzca paz, porque donde está Dios hay paz, donde está Dios hay paz. En nuestra vida tenemos mucho afán para agradar a Jesús y servirle con cosas. Las personas siempre están buscando cómo agradar a Dios, cómo hacerlo mejor. Pero lo que Él espera y anhela es que nos sentemos en su presencia, en quietud, que estemos en su presencia, en quietud, sentados a sus pies. Todos queremos hacer cosas para Dios y Dios te está diciendo: tranquilo, solo quiero que estés en mi presencia, sentado con quietud a mis pies. La Biblia, que es la palabra autoritativa de Dios, todos estamos sujetos a esto. Esta es la autoridad, no los hombres, no los sacerdotes, no los pastores. Esta es la autoridad. Esta es la autoridad legítima por la cual está sujeto todo el universo. La palabra de Dios es la autoridad. Así como Dios es autoridad, su palabra es autoridad. Cada mañana que nosotros nos levantamos y en cada momento que tomamos la Biblia y la estudiamos con humildad, recibimos esa unción y esa autoridad que viene a través de la palabra. No es solo un libro. Cuando abrimos la palabra de Dios, que es vida, el Espíritu Santo de Dios se mueve para darnos a nosotros el entendimiento de la palabra. Amén. Y nosotros vemos la Biblia y dice: pero está hablando para mi problema. Y ese versículo que yo he leído tantas veces en la Biblia, ese texto, ¿dónde estaba? Porque no lo había visto. Porque es viva. Y Dios a través de la palabra nos va respondiendo y ministrando cada día de acuerdo a nuestras necesidades. Esta palabra, que es la palabra de Dios y es la autoridad por la cual todos estamos sujetos, ella presenta un acontecimiento de una persona que estaba bien ocupada en servir a Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Le voy a invitar, los que tienen ahí sus Biblias, el libro de Lucas capítulo 10,
o sus teléfonos, sus iPads, Lucas capítulo 10. ¿Y por qué hay que tranquilizarse un poquito y comenzar a buscar la presencia de Dios más que el hacer cosas para Dios? Lucas capítulo 10, del versículo 38 en adelante. Ahí habla de la visita de Jesús a Betania. Jesús era una persona muy ocupada y en su ocupación también tenía vínculo con las personas. Y había una casa donde él se sentía acogido. Y en sus ocupaciones había momentos que él llegaba a esa casa. Pero no era con la intención de que lo atendieran o le sirvieran de comer. Era que era parte de su familia. Jesús se sentía en familia en esa casa. Porque Jesús siempre viene no para que nosotros le sirvamos a Él. Él viene para servirnos con su presencia a nosotros. Jesús se sentía acogido. Y ahora relata el escritor de un incidente específico. No habla de las otras visitas a esa casa. Habla de esta visita porque algo pasó en esa visita. Verso 38 del capítulo 10 de Lucas. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada ¿cómo? María. Jesús llega a la casa y el texto dice, tan pronto Jesús llegó, María soltó todo lo que estaba haciendo y fue y se sentó a los pies del Maestro. Amén. A escuchar sus palabras. Amén. Marta, una buena ama de casa, una buena anfitriona, llegó Jesús y cuando Jesús llegaba no llegaba solo, llegaba una comitiva con Jesús. Y Marta comenzó a inquietarse porque no habían los preparativos, no era una visita planificada, era una visita casual. Marta estaba inquieta porque no había los preparativos para recibir a Jesús. Y quería dar lo mejor porque allí estaba Jesús. Amén. Y dice que Marta estaba atareada con muchos quehaceres. Y miraba su despensa y veía que no había los recursos necesarios para suplir todo. Y posiblemente necesitaba que su hermana le acompañara a hacer algún mandado o algún tipo de preparativo para alimentar a Jesús y a los que estaban con Jesús. Y en su afán y en sus quehaceres, se sintió turbada. Y en su turbación interrumpe a Jesús que está hablando. Lo interrumpió para darle una queja. Y la queja tenía que ver con su hermana, porque está bien que los caballeros estuvieran ahí sentados escuchando al maestro, los discípulos y las personas que seguían a Jesús, pero su hermana debía estar en la cocina. Ella entendía. Su hermana debía estar en la cocina ocupándose de los invitados, entre los cuales estaba Jesús. Y Marta hace una acusación de su hermana. Le dijo, Señor, tú eres el maestro, pero tú estás actuando como María. Tú también eres indolente. ¿A ti no te preocupa? ¿Qué le preocupa a Jesús? ¿A ti no te preocupa? ¿Tú no tienes compasión de mí? ¿Tú no ves dónde está mi hermana sentada a tus pies y ni siquiera dice algo para que se vaya a la cocina a ayudarme? ¿No te preocupa que mi hermana me deja hacerlo todo sola? Dile tú, Señor, que me ayude. Mándala tú, porque a mí no me hace caso.
Ante la presencia de Jesús, la única actitud correcta no es ir a la cocina, ni preparar nada, ni servirle. La única actitud correcta es estar en su presencia, sentado a sus pies. No hay otro lugar. Donde está Jesús no hay otro lugar más que estar a sus pies. Jesús le dijo a Marta: estás afanada con muchas cosas, cosas necesarias. Algunas de esas eran para servir al mismo Maestro, pero lo esencial tú lo has desatendido. Pero María soltó todas las cosas, las ocupaciones diarias, el mapa, la cocina, la estufa, y tomó la decisión esencial. Por eso ella tiene la mejor parte, la cual nadie le podrá quitar. Amén. ¿Estás en tu afán de servir a Jesús? ¿Cuándo te lo pidió? ¿Cuándo te pidió que le sirvas? Ante su presencia, lo único que espera es que te sientes en quietud y recibas la bendición que implica estar en la presencia de Jesús. Amén. Porque eso nadie te lo va a quitar. Y cuando tú comienzas a entender la bendición de vivir en la presencia de Dios, cuando vienen las pruebas, cuando vienen los pesares, cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, cuando viene el divorcio, nadie te puede arrebatar la paz que has recibido de estar en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. El cristianismo no es un sentimiento, ni el cumplimiento de normas y reglas, qué puedo hacer o qué no puedo hacer. El cristianismo es una realidad que viene como resultado de una relación personal de intimidad constante con Cristo Jesús. Por lo tanto, si no hay relación con Jesús, no importa que usted sea pastor, anciano de iglesia, líder, presidente de una institución, si no hay relación con Jesús, no hay verdadero cristianismo. Repito, sin importar el cargo, cuántas cosas usted haga, cuánta obra misionera haga, cuántas personas lleve al bautismo, si no hay relación de intimidad con Cristo Jesús, todavía no es cristiano. Porque el cristianismo es una relación personal con Jesucristo. No existe cristianismo de apariencia, solo hay un verdadero cristianismo. O somos cristianos o no somos cristianos. Solo debe llevar el nombre de cristiano la persona que se relaciona de forma constante con Jesucristo, donde su pasión, su deseo es estar en intimidad con Jesús. Ningún trabajo, ninguna ocupación, ningún cargo puede bloquear mi relación personal con Cristo. Cristo es primero. Amén. Las primeras horas son para Cristo. No importa lo que pase, para Cristo. Porque en Cristo hay descanso y solución a cualquier situación que podamos enfrentar en la vida o tengamos que enfrentar. Cristo primero. Su presencia es lo más importante. ¿De qué le vale al hombre, dijo Jesús, si acumulare muchos bienes, si levantare un emporio, una gran empresa, si desarrollara un gran ministerio y al final, habiendo obviado lo más importante, perder su alma? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve seguirnos afanando constantemente y dejando de lado lo más importante, que es estar en la presencia del Señor?
solo debe llevar el nombre de cristiano a aquel que está dispuesto a sentarse en quietud a los pies de Cristo. Amén. El resultado de esa relación de intimidad con Jesús conduce al individuo a pensar, a vivir, a hablar y a actuar en armonía con esa relación. Su vida completa está moldeada por esa intimidad y el resultado de esa relación es que vive para Cristo. Amén. Respira por Cristo, está comprometido a Cristo. El resultado de esa relación es que puede estar postrado en la cama y glorifica a Cristo. Amén. Puede estar quebrado financieramente, puede perder los bienes materiales, pero al conocer de forma personal a Cristo, por esa intimidad diaria, lo sigue glorificando, lo sigue alabando y le sigue sirviendo. Amén. Porque lo ha conocido. Gloria a Dios. Por eso cuando las cosas vienen bien, cualquiera puede identificarse como cristiano. En la actualidad, el hecho de llamarse cristiano hasta es famoso. Los famosos se hacen cristianos para hacerse más famosos, porque eso da fama. En el tiempo de Jesús y en el segundo siglo, ser cristiano no creaba fama, era una declaración de muerte. Usted tenía que estar preparado para la muerte. Una gente que decía o declaraba con su boca que era cristiano, con esa declaración sabía que se estaba exponiendo a ser llevado a la hoguera, a ser sentenciado a una cárcel o a ser destruido por leones. No era famoso. No era famoso. Cristianismo era una relación tan íntegra y tan íntima que la vida de ellos la tenían por nada. Por eso el apóstol Pablo decía, mi vida incluso yo la tengo por basura, con tal de que Cristo sea perfeccionado en mí. Amén. Y cuando vino Nerón y encarcelaron al apóstol Pablo, ¿cuál es el problema? No, decapitado, aquí yo estoy por Cristo. No solo la cabeza, la vida, todo. Porque sin Cristo no soy nada. Somos completos nosotros en Cristo. Pero ¿cómo se desarrolla esa confianza y esa fe si no lo conocemos? Si no estamos en intimidad con Él. Si no tenemos quietud para estar en su presencia, no podemos desarrollar una fe que está por encima de nuestra propia vida. El estar en la presencia de Dios nos lleva, nos induce a tener a Dios por encima de nuestra propia vida. Lo más preciado que tiene un ser humano es su vida. El hombre daría cualquier cosa por su vida. Cuando desarrollamos intimidad con Cristo y estamos en su presencia, nuestra vida está por debajo, Cristo está por encima. Gloria a Dios. El verdadero cristianismo no se genera para que la gente lo vea. No nos hacemos cristianos para que la gente crea que somos cristianos. Por eso mencioné que no hay cristianismo de apariencia. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? El cristianismo verdadero no se centra en el hombre. Yo, mi cargo, mi posición, mi función, mi iglesia, mi religión, mi obediencia, mis buenas obras, lo que hago, el tiempo de oración, la preparación, la exposición de la palabra. El cristianismo verdadero no se centra en el hombre ni en sus prácticas religiosas, pues sin importar cómo se nos llame o la posición que tengamos en la sociedad o en la iglesia, nuestra realidad es que todos somos pecadores y como pecadores estamos desprovistos de toda justicia y de toda gloria, excepto de la gloria de Dios. Por lo tanto, el verdadero cristianismo no se centra en mí ni en ti. Debe siempre y está centrado en Cristo, quien declara, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. La justicia del hombre delante de Dios es como trapos inmundos. Isaías 64:6. Y en esta tierra no ha sido dado
ningún nombre en quien podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Hechos 4:12. Si tu relación de intimidad con Jesús no es mayor que lo que las personas pueden ver en ti, entonces Jesús aún no es tu Señor. Si tu relación de intimidad con Jesús no es mayor que lo que las personas pueden ver, entonces Jesús todavía no es tu Señor. Tiene que ser tu relación mucho mayor que lo que la gente pueda ver. Porque la relación con Jesús es íntima, es privada, es secreta. No pensando en la gente, sino porque no hay mejor lugar que estar en la presencia de Jesús. Es pensando en mi Señor, es pensando en mí, es agradeciendo lo que mi Señor hizo por mí, porque estoy en su presencia. Oye, pero ¿quién me amaría como Dios me ama? ¿Quién me aceptaría como Dios me acepta? ¿Quién daría su vida por mí? Y Él siendo Dios, justo, santo y perfecto, dio su vida por mí. ¿Quién me escogería para proclamar y anunciar su palabra? ¿Quién se arriesgaría por mí? Solo Dios. Solo Dios. Se arriesgó por ti. Se entregó por ti. Confía en ti. Dios confía en ti. Dios confía en mí. ¿Cómo no vamos nosotros a confiar en Él? ¿Cómo no vamos a detenernos diariamente para estar en su presencia? ¿Cómo no va a ser Dios lo primero en nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a tener hambre de alabar su nombre? ¿Cómo no vamos a tener inquietud en la cama de tirarnos para hablar con Dios? ¿Cómo no lo vamos a tener en nuestros pensamientos? ¿Cómo no vamos a conversar con Él mientras vayamos en el carro? ¿Cómo no vamos a pedir su opinión o su consentimiento al tomar una decisión? ¿Cómo no le vamos a dejar ser nuestro Señor si Él es todo? Todo. Jesús es todo. Y es un gran privilegio para nosotros que ese Maestro Divino, a través del Espíritu Santo, nos haya visitado. Amén. La respuesta nuestra no debe ser otra más que estar en quietud en su presencia. El carácter de una persona que ha estado a los pies de Cristo es diferente. Por eso viene Jesús y nos hace la invitación de que estemos en quietud a sus pies para adorarle, para estar cada día en su presencia donde nadie le ve, donde no lo hace para dar un reporte o un informe, ni para cumplir algún requisito religioso, sino porque es la necesidad de un ser que ha sido salvado por la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es tu necesidad después de haber sido salvado? Estar en su presencia, conocerlo a Él, hacer su voluntad. El verdadero cristiano o discípulo siente esa necesidad y procura estar en intimidad para llenar esa necesidad, pues solo Jesús es el que llena la necesidad de nuestras almas. El mundo y las iglesias están llenas de personas con vidas vacías, con corazones rotos, con duelos sin concluir, con corazones que se resisten a perdonar, están sentados en el banco, son miembros de las congregaciones, pero tienen corazones que se resisten a perdonar, personas que han perdido toda esperanza y viven llenos de ansiedad y preocupación, por lo cual dependen de pastillas para vivir y para dormir. Todo le angustia, todo le preocupa, pero van a la iglesia y son miembros de la iglesia. Todo eso, por lo general, es el resultado de una separación o desconocimiento de lo que implica intimidad con Jesús.
nada estéis afanosos. Eso es lo que dice la palabra. Por nada estéis afanosos. Toda tu inquietud, dice el Señor, preséntala con acción de gratitud y con ruegos. Ay, por nada estéis afanosos. Ni por trabajo, ni por salud, ni por enfermedad, ni por prueba, ni por crisis, ni por terremoto, ni por adversidad. Por nada estéis afanosos. Sino presentad vuestras inquietudes con acción de gracia y ruego, con gratitud a Dios. Y en ese Dios y en esa quietud de su presencia, tú recibirás lo que Él es: paz. 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 Amén. La intimidad con Jesús produce paz. La intimidad con Jesús produce sanidad. La intimidad con Jesús produce perdón. La intimidad con Jesús produce amor. La intimidad con Jesús produce tranquilidad. La intimidad con Jesús produce saciedad. La intimidad con Jesús produce llenura. Estamos llenos porque estamos en su presencia. Y al estar en la presencia de Jesús, nos volvemos en fuentes de agua que saltan para vida eterna. Amén. Y sin importar lo que estemos viviendo y lo que estemos padeciendo, al entrar en contacto con otros, seremos de bendición para el otro. Gloria a Dios. La presencia de Dios y la persona de Jesús en nosotros nos hace una fuente. Y como recipientes de esa gracia, ahora saltamos en bendición para saciar la sed que otros tienen, la sed de Jesucristo, al cual nosotros hemos recibido porque estamos en quietud en su presencia. Amén. Jesús en sí mismo, Él es en esencia paz. Por eso Jesús nos invita a que entremos en intimidad con Él. Cierra tus puertas y entra en intimidad con tu Dios. Ve a su presencia y derrama tu alma ante Él. Suelta tus cargas y tus penas y ponlo todo a los pies del Maestro. Amén. Y espera pacientemente. Esperé, dijo el salmista, pacientemente en Jehová. Y espera pacientemente creyendo que tu Señor tiene el control y que Él está obrando en beneficio tuyo. Amén. Espera pacientemente, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios tiene el control. No importa lo que esté pasando, Dios tiene el control y eso no te va a matar. Y si pudiera matarte físicamente, tu Dios que tiene el control te volverá a la vida con cuerpo renovado y con vida eterna. Dios tiene el control, pero necesitamos entrar en intimidad a su presencia y estar sentados con quietud a sus pies. A través de una relación que nos lleva a estar en adoración permanente, postrado a sus pies, no para ser vistos por los hombres, no para hacer cosas para Dios, sino para estar con Él. La invitación de Jesús no es para que hagamos cosas para Él, sino para que estemos con Él. Recuerden cómo iniciamos nosotros esta jornada de este retiro con Marcos 4, 13 y 14. Jesús subió y llamó a los que quiso y fueron con Él y estableció a 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Y el resultado de estar con Cristo es que somos llenados de Cristo y entonces cuando entramos en contacto con el mundo, con la gente común, nosotros reflejamos a Cristo. Amén. Eso es predicar, recibir de Cristo y compartir a Cristo. Amén. No cosas sobre Cristo, recibir y ser llenados de Cristo y compartir a Cristo.
Porque no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en doctrinas, no hay salvación en declaraciones. Cristo es la salvación. Amén. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Personas nacidas de nuevo, donde el Espíritu de Dios ahora habita en ellos, donde ellos son el reflejo de Cristo y la gente querrá ser parte de ese Cristo. Llamó a 12 y te llamó a ti para que estés con él. Y el resultado de estar con él, nadie te va a mandar a más nada. Tú vas a hablar de Cristo, vas a vivir de Cristo, vas a expresar las buenas nuevas de Cristo. Amén. La prioridad para uno que desea ser cristiano es estar con Jesús, como María, postrado, ¿dónde? A sus pies, pues esa es la mayor bendición en esta vida, la cual nadie te podrá quitar, la cual nadie te podrá quitar. Ni los problemas financieros, ni los conflictos familiares, ni la traición de los amigos, ni las pruebas, ni el desempleo, ni el diablo, ni la muerte. Nadie te podrá quitar el gozo y la paz que es el resultado de vivir en la presencia de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ven a sus pies, póstrate a sus Gloria a pies Dios. y recibe la mejor parte. Jesús dijo, María ha hecho la mejor parte. Estar en quietud a mis pies, lo cual no le será quitado. Nadie te quitará la bendición de estar en la presencia de Dios. Amén. Acércate con quietud a tu Dios. Vive en su presencia y en quietud mantente como María a los pies del Maestro. Pide su dirección y alaba su santísimo nombre. Escuchamos una alabanza, haciendo la invitación de que mantengamos nuestra mente y nuestro corazón dispuesto para Dios. Dispuesto para Dios.